Hola, buenas noches. En esta clase hablaremos sobre la resolución de triángulos con el profe Jonathan y el profe Jaime. Miren, la resolución de triángulos consiste en determinar las dimensiones de los triángulos, es decir, encontrar sus ángulos y encontrar sus lados. Una de las formas para la resolución de triángulos es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo aplicaremos siempre y cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo en donde uno de sus ángulos va a medir siempre 90 grados, como en el ejemplo. ¿Qué determina el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras determina que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En el triángulo, ¿cómo determinamos a la hipotenusa? La hipotenusa va a ser siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, este lado. Y los otros dos lados vendrían siendo sus catetos. Cateto A y cateto B. Para una mejor explicación, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que el cateto A vale 3 unidades y el cateto B va a ser igual a 4 unidades. Con estos datos encontremos el valor de la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a la fórmula tendríamos que h al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, en donde h al cuadrado va a ser igual a 9 más 16. Como tenemos que la hipotenusa está al cuadrado, para eliminar el cuadrado de la hipotenusa tenemos que sacar raíz a los dos factores. Y así el cuadrado de la hipotenusa se eliminará con la raíz. Entonces tendríamos que h va a ser igual a la raíz de 25, en donde h va a ser igual a 5. Unidades. Ahora vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a explicar cómo obtenemos el valor de un cateto en un ejercicio donde nos dan el valor de un cateto y el valor de la hipotenusa. Y miren, vamos a ocupar los mismos valores que ya sabemos que la hipotenusa es 5 y uno de los catetos es 4. Vamos a ocupar la misma fórmula y vamos a reemplazar los valores que tenemos, donde la hipotenusa es 5 al cuadrado y esto nos da igual al cateto más el valor que tenemos del otro cateto, 4 al cuadrado. En este caso vamos a despejar A. Como está sumando, vamos a pasar acá restando el menos 4, donde 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, eso nos da igual a al cuadrado. Vamos a invertir, donde a al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Para poder eliminar este exponente tenemos que usar y poner la raíz a los dos términos. Con este objetivo eliminamos el cuadrado con la raíz y nos queda de 25 menos 16, donde vamos a tener que a es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 16, 9. A es igual a 3. Y es así como obtenemos el valor del cateto. Que esta es otra de las formas de obtener el cateto y poder tener los tres resultados. Otra forma de resolución de triángulos
es aplicando las funciones trigonométricas, cuya definición es: la función de un ángulo usualmente describen la medición de ángulos y triángulos tales como seno, coseno, tangente y sus inversas. Entonces tenemos que en un triángulo rectángulo vamos a tener 3 lados y 3 ángulos. Lado A, lado B, lado C, ángulo beta, ángulo alfa y el ángulo de 90 grados. Las funciones trigonométricas serían que el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y las inversas de estas funciones serían la cosecante de un ángulo sería igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de un ángulo sería igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de un ángulo sería igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Para una mejor interpretación de lo expuesto, a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a encontrar el ángulo alfa, para lo cual vamos a dar valores al cateto A y a la hipotenusa. Recordemos que en las funciones trigonométricas encontramos que el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso no tenemos el dato del cateto opuesto, por lo que esta función no nos serviría para resolver este ejercicio. Entonces tendríamos que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sí tenemos los datos para resolver por esta función. Y decimos que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a 1,2 sobre 2. Resolviendo en la calculadora nos queda que el coseno de 1,2 sobre 2 es igual a 53,13 grados, que es lo que vendría a valer el ángulo alfa. A continuación, vamos a ver resolución de triángulos no rectángulos a través de la ley de los senos. Y miren, y explicamos. La ley de los senos. La ley de los senos es la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo no rectángulo llamado oblicuángulo. Y esto establece que los lados sobre los senos opuestos son iguales. Y esto vamos a explicarlo ahora. Pues miren, nos indica que con relación a A sobre el seno del contrario, que nos indica que es el ángulo A, es igual a un lado, que es B, sobre
el opuesto, que es el seno de B, y esto nos indica que es igual a C sobre el seno de C. En la explicación nos indicó esto, que todos los lados son iguales con los senos opuestos de cada ángulo. Y miren, vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a darles valores para resolver esto. Entonces vamos a ver que a A le damos el valor de 6, a B le vamos a dar un valor de 5, vamos a poner un ángulo en B, y vamos a poner aquí un ángulo en A, que es de 105 grados. Vamos a encontrar el lado de B. Y la fórmula nos indica que necesitamos tener por lo menos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo para obtener la respuesta. En este caso tenemos que B es igual a 5, tenemos que A es igual a 6 y tenemos que un ángulo de A es de 105 grados. Entonces, con estos valores vamos a resolver este siguiente ejercicio. Miren, 6 sobre el seno de 105 grados es igual a 5 sobre el seno de B. En este caso no tenemos B, el ángulo B. Y vamos a despejar. La forma de despejar es, este seno de B que está dividiendo pasa a multiplicar por todo esta operación que tenemos al lado izquierdo. Entonces nos quedaría 6 sobre el seno de 105 por el seno de B es igual a 5. Miren, ahora necesitamos despejar el seno de B. En este caso, toda esta fracción está multiplicando al seno y esta va a pasar a dividirse al extremo de acá, donde quedaría que el seno de B es igual a 5. Esto, como está multiplicando, pasa a dividir 6 sobre el seno de 105. Y miren, lo que nos indica es que el seno del ángulo B es 5 sobre 6 sobre el seno de 105, que esto nos va a dar igual a que el seno de B es igual 5 sobre 6 sobre el seno de 105 es igual a 0.8049. Y tenemos el seno de B. Ahora necesitamos saber el ángulo solo, que es B. Y B es igual, como está multiplicando por el seno, pasa el seno con menos 1. Y esto por 0.8049. Entonces, esto nos da el seno de menos 1 de 0.89 es B es igual a 53.6 grados. Y miren, esto es lo que tenemos aquí. B es igual a 53.6 grados. A continuación vamos a aplicar otro método de resolución para triángulos oblicuángulos. Esta vez vamos a aplicar la ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? La ley de cosenos nos indica que el cuadrado de un lado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados.
menos el doble producto de dichos lados, por el coseno del ángulo que estos dos lados van a formar. Entonces tenemos que a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados. Y por el coseno del ángulo que estos dos lados van a formar, en este caso sería el ángulo C. Ahora, para entender mejor lo que es la ley de cosenos, vamos a realizar un ejemplo. En el triángulo que tenemos como ejemplo vamos a reemplazar datos. Entonces vamos a dar un valor de 6 unidades al lado A, un valor de 5 unidades al lado B, y vamos a darle un valor de 68 grados al ángulo C. Entonces, ¿qué nos indica la fórmula? La fórmula nos indica que en este caso vamos a encontrar C, y tendríamos que C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. Menos el doble producto de estos dos lados. Y por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, que en este caso sería 68 grados. Y la fórmula nos quedaría expresada de la siguiente manera. Ahora reemplacemos datos. A, que valía 6 unidades al cuadrado, más B, que vale 5 unidades al cuadrado, menos el doble producto de A y B, y por el coseno de 68 grados. Entonces vamos a tener que C al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados y por el coseno del ángulo. Esto nos da un resultado de 38.52 unidades. Ahora, como C está al cuadrado, tenemos que sacar raíces a los dos lados para obtener la respuesta. Cuadrado con raíz se va y nos quedaría que C va a ser igual a la raíz de 38.52 unidades, que vendría siendo 6.20 unidades. Y este sería el resultado de nuestra incógnita. Y esto sería todo sobre ley de cosenos. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una siguiente oportunidad para más tutoriales. Muchas gracias a todos. Hasta luego.